antes que otra cosa suceda, Tlahuelilpan. Ay, chamacos, ese dolor todavía dura, ese aroma de muerte todavía dura y durará, Tlahuelilpan en Hidalgo. Ya vieron ustedes, ese mismo día que hablábamos en la mañana, vean ustedes nada más la desgracia que empezó esa misma tarde allá en Hidalgo. La explosión, cabrón, qué cosa. Y bueno, ya saben ustedes todas las víctimas mortales y toda la desesperación y todo lo que causó ese desastre tan tremendo, hablando del huachicol y hablando de las gasolinas y hablando de lo que se roban y hablando de lo que se aprovechan y hablando de las poblaciones y hablando de la gente que tiene necesidad y hablando del crimen organizado y hablando de las complicidades con las autoridades y las complicidades con las instituciones. O sea, realmente una panorámica de la chingada que remata desgraciadamente en la pérdida de vidas humanas de mexicanas y mexicanos. Bueno, se da toda esa tragedia y de pronto ya cuando tienen que venir las explicaciones y cuando tienen que venir las indagatorias y las investigaciones, llega Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, y confirma que el ejército tuvo conocimiento de la fuga, sí, que tuvo conocimiento de la fuga ya en Tlahuelilpan a las 2:30 de la tarde, casi 4 horas y media antes de la explosión del ducto. Ustedes saben perfecto que esa situación, esa tragedia, despertó no solamente la buena alma de tanta gente, también despertó mucha mala alma que se la pasó lucrando políticamente con el asunto tan doloroso. Bueno, en la primera instancia las autoridades habían dicho que fueron enterados de la toma ilegal, habían dicho en las primeras horas, nos enteramos como a las 5 de la tarde, es más, hasta me acuerdo muy bien porque dijeron, nos enteramos de la fuga a las 4:50 y a las 5 llegaron los primeros soldados. Todo lo ubicaron cerca de las 5 de la tarde. El diario El País obtuvo testimonios de soldados que pidieron anonimato y confirmaron que el primer grupo de militares detectó la fuga cerca de las 2 de la tarde. De acuerdo a la cronología de Alfonso Durazo, los hechos ocurrieron así. A las 2:30, la Secretaría de la Defensa detecta una toma clandestina. A las 3:45 se aglomera una parte de la población y el personal militar les pide que se retiren sin éxito. A las 5 de la tarde arriba al lugar personal de la Gendarmería. A las 5:30 llegan refuerzos de la Sedena que insisten en el llamado a la población a que se retiren. A las 6:52 bomberos reciben el reporte de incendio en la toma clandestina. El secretario de la Defensa, Sandoval, aclara después que fueron 25 elementos los primeros en identificar la toma clandestina, pero que inicialmente salía muy poco combustible. Dice que entre elementos del ejército y de la Gendarmería sumaban como 60, pero la población que se reunió con el propósito de llevarse el combustible más o menos eran entre 600 y 800 personas. Andrés Manuel, en su conferencia del domingo, justificó el actuar del ejército y dijo que tenían todo su apoyo, pues contrario a quienes sugieren que se debió reprimir, eso no, porque hay que resolver las cosas de fondo. Ahí todavía estábamos contando y contando y contando, desgraciadamente, cadáveres. El fiscal general Hertz dijo que la fricción de la ropa de todo el gentío en torno a la fuga pudo haber provocado la chispa, aunque hay algunos videos donde está toda la gente en esa kermés mortuoria y hay gente que se localiza fumando. Ustedes pueden imaginarse el tamaño de la fuga, que creció hasta 20 metros, el chorro de gasolina. Imagínense nada más, se hacía una lluvia, una lluvia de muerte, ¿no? Y en esa lluvia de muerte, imagínate que no faltó un cabrón, un baboso, que andaba fumando. Si está diciendo la autoridad que solo la fricción de la ropa provoca una chispa que enciende todo el lugar, imagínense nada más un cigarro, ¿no? Pero son hipótesis de los peritos, ¿verdad? Fíjense este asunto tan trágico y tan triste que tiene que ver con las necesidades, que tienen que ver con
con las oportunidades, que tiene que ver con los vicios, que tiene que ver con el crimen organizado. Imagínense, esto que sucedió en Hidalgo, pudo haber sucedido en 40 o 50 lugares distintos de la República, porque hay 40 o 50 por lo menos lugares iguales donde se pretendería aprovechar la oportunidad de la fuga de combustible, esa misma fuga y ese mismo lugar donde se abastecen las pipas de todos los malandros que están inmiscuidos en esa industria, ¿no? Pero para que vean ustedes cómo está, todo esto tiene que ver con Pemex. Todo esto tiene que ver con Pemex. Si te vas a meter a lo del huachicoleo, vas a tener que llegar hasta la torre de Pemex, vas a tener que llegar al sindicato de Pemex. El líder del sindicato petrolero, ¿cómo se llama esta finísima persona, ese señorón? Romero de Champs, Carlos Romero de Champs, cuenta con antecedentes, sí, y hasta añejos antecedentes sobre su proceder dentro de Pemex. Este dirigente sindical ha sido señalado de ser pionero en el robo de combustible. A propósito de cuando Andrés Manuel decía, pues sí se dice mucho, pero pues no hay denuncias. No hay denuncias contra este señor. Si hay denuncias, pues entonces empieza a investigar y se procede. Un expediente de la Dirección Federal de Seguridad de 256 fojas que data de hace 40 años. Por si alguien quiere saber desde dónde viene este finísimo señor Romero de Champs. Desde hace 40 años da cuenta este expediente de múltiples acusaciones de secuestros, de madrizas contra sus adversarios, venta de plazas, desvío de recursos del gremio para campañas políticas. Entre los agentes que seguían los pasos de Romero de Champs estaban Javier García Paniagua. Habrá muchos de la generación del que está abriendo el hocico que dirán, García Paniagua, famosísimo, por años famosísimo. Miguel Nazar Haro, famosísimos los dos, leyendas del espionaje político mexicano, ¿no? Bueno, la Dirección Federal de Seguridad empezó a seguir a Romero de Champs en 1977, Andrés Manuel. Desde 1977 le andan siguiendo los pasos a este caballero y de pronto nos encontramos que, bueno, pues parece que no hay denuncias, y si no hay denuncias, pues ni modo. Desde el noviembre del 77, a los 33 años de edad, se postuló como candidato a secretario general de la sección 35 del Sindicato de los Trabajadores Petroleros. En ese expediente se documenta que, siendo diputado federal, encabezó el saqueo de combustible de la refinería de Azcapotzalco, sustrayendo en pipas con doble fondo que presuntamente eran de su propiedad. No obstante, conocido por amedrentar a sus contrarios, Romero de Champs fue defendido por el entonces superintendente de la refinería, quien desacreditó la versión del robo. Desde ese tiempo se decía, no es cierto, nadie vio nada, nadie supo, no hay una sola acusación, no hay nadie que levante la voz ni la mano. Y entonces todo eso se publicó en periódicos de la época. Los informes de la extinta policía política, la Dirección Federal de Seguridad, mencionan episodios violentos en los que estuvo involucrado Carlos Romero de Champs. La provocación de un incendio en la sede del PRI en Hidalgo y hasta un reporte de haber madreado a un sacerdote son solo algunos de estas anécdotas, de estas chispeantes anécdotas. Esto que les estoy contando está consignado en hechos de 1985. Sobre esto último, el 16 de octubre del 85, el agente federal José Luis Montiel dio cuenta de que el padre Luis Silva de la iglesia de San Juan de los Lagos en Azcapotzalco denunció que Romero de Champs le dio de bofetones. La agresión fue porque Romero pretendía controlar el albergue que había, o sea, hasta los albergues de las iglesias, andaba en todo. A ver las pinches limosnas, padre, a ver, como el litro de agua bendita, hijo de tu pinche madre. A ver, se constató
que en ese albergue se encontraban 28 personas, de las cuales solamente 4 eran damnificados, porque él tenía ya el control. Entonces, esto que era para damnificados, pues de todos los damnificados, nada más 4 eran damnificados, los otros eran cuatotes del joven de aquel tiempo. El padre golpeado, el padre madreado, formalizó una denuncia en la delegación de policía. Hay constantes indicios de la forma como Romero de Champs desviaba recursos del gremio petrolero para apoyar a candidatos por los que tenía simpatía, por donde había amistad. Romero de Champs, asesor de la sección 35, informó que en ese día acordó entregarle a Salvador Barragán Camacho, ¿se acuerdan? Sí. De Salvador Barragán Camacho. Aquí en la orquesta hay varias generaciones. Me estoy refiriendo a los cornos, que son los viejos, ¿no? ¿Se acuerdan de Salvador Barragán Camacho? Bueno, le entregó a Salvador Barragán Camacho un cheque por la cantidad en esos tiempos de $1,000,000. En ese tiempo $1,000,000 era un chingamadral de dinero. Se lo entregó para su campaña como candidato a senador por el estado de Tamaulipas. Esto lo dice un informe de la Dirección Federal de Seguridad, fechado el 13 de abril de 1982. Hay quien dice, pues que no hay denuncias, nadie sabe, nadie lo ha acusado, nadie. Pero fíjense nada más desde qué años estamos yendo, ¿no? La misma práctica de desviar fondos a favor del PRI lo utilizaría 18 años después, en el que conocimos todos como Pemex Gate. Los reportes de espionaje incluyen una detallada ficha de su vida. Nació en enero de 44 en Tampico, concluyó sus estudios de secundaria, luego cursó una carrera técnica de 2 años como contador privado en la Academia Comercial Eficiente de Tampico. En busca de mejores oportunidades, emigró a Salamanca, pero no pudo ser ni madre, ¿verdad? Como trabajador de Pemex en la refinería de aquella ciudad, le dijeron, oiga, joven, usted no sirve para nada, y se mudó para Azcapotzalco, en donde consiguió plaza, inició su trayectoria como petrolero. Andrés Manuel declara en relación a todo esto que se menciona, que pues ahora sí que oyendo todo esto, ¿verdad?, va a solicitar información de todas las denuncias pendientes que existan en contra de este señor Romero de Champs, y desde luego asegura que no protegerá a nadie de los organismos sindicales. No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales. El gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos. No hay línea de proteger a nadie. Esto ya cambió, y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales, siguen su curso, no se van a detener, ya veremos. También, dijo Andrés Manuel, deben existir las denuncias. Sería muy bueno en este caso que se sepa, y como lo está planteando, así lo solicito, si existen denuncias para tener elementos cuando se presentaron, que no sea solo las notas periodísticas, que no, o sea, pinches medios, güey. Pinches medios están atentando contra el prestigio y la buena fama de la gente. A ver, si no hay denuncias, pues no hay caso, ¿verdad? Aunque todo esto que les estoy diciendo es historia misma, ¿verdad? Hablando también de lo de Pemex, porque Pemex aquí parece ser, sí, ha sido la gallina de los huevos de oro, pero todos esos huevos de oro no se los han comido ustedes, se los han comido otros. Y estos huevos de oro de la tal gallina, se supone que la gallina es nuestra, que los huevos de oro... No es por nada, ¿no? Y dice mi violín, así es. Bueno, fíjense cómo estará la chingadera, de qué tamaño, que hasta Odebrecht, la constructora, la que corrompió a toda América Latina, hasta Odebrecht ya admitió haber pagado millones de dólares en sobornos en todo el continente. Ahora se queja de que en México la desplomaron. Y acusa que Odebrecht acusa que en México fue víctima de la corrupción, cabrón. No mega contra super mames. No fue Odebrecht a levantar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cabrón. Ya estuvo. Dijo, ya, chale. Nada más lo agarran uno en su pendejo. Nada más le dan la cara al brasileño, todo me cara de pendejo. Fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue Odebrecht.
Eu sou brasileiro. Ah, sí, a ver, báileme una samba. A ver, cánteme la niña de Ipanema. Y vengo a poner una queja porque me están haciendo pendejo del país. Y señala Odebrecht ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 12 funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Acusan a Arely Gómez, que fue secretaria de la Función Pública, a Alberto Beltrán, que fue portero, hay mucho tiempo de despacho en la Procuraduría General de la República, que armaron una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunciaron y de los cuales nada más en México y en Venezuela los han mandado a la chingada con los casos de corrupción. En México han inhibido las investigaciones y en Venezuela ni les contestan el timbre, ¿no? En la queja que presentó ante los derechos humanos, Odebrecht afirma que resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del gobierno federal a través de la Secretaría de Función Pública imponer sanciones a mis representados en violación sistemática de sus derechos, como si esas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados. La empresa recuerda que, con base a los acuerdos con autoridades de Brasil y de los Estados Unidos, se mostró que ellos tenían la disposición de colaborar con las investigaciones. O sea, decir, sí sobornamos gente, pero estamos dispuestos a colaborar, ¿verdad? Por la confesión de sobornos que sus directivos hicieron ante funcionarios mexicanos. Las autoridades nacionales lo que han hecho, dice Odebrecht, es iniciar indagatorias administrativas y luego sancionar a Odebrecht por cuestiones ajenas a las investigaciones concretas de los sobornos. Entonces dicen que el motivo es generar una falsa impresión de ilícitud. O sea, dice Odebrecht, lo que ha hecho el gobierno mexicano es pendejear a la gente. Porque nos hacen responsables mediante diversas declaraciones y comunicados de prensa en medios oficiales que nada tienen que ver con los sobornos. Que parte de esa estrategia del gobierno fue la remoción, por ejemplo, de Santiago Nieto, que ahora está en la 4T. Y que tenía a la mano los expedientes de este tipo Lozoya. Entonces también Odebrecht dice, por eso quitaron a Santiago Nieto. Lo quitaron porque él tenía los expedientes, conocía el material y parece, hasta donde Odebrecht sabe, que el único que no se andaba haciendo pendejo en el gobierno era Santiago Nieto y que por eso lo chisparon, ¿no? Ante la negativa a permitir el acceso a las versiones públicas de la investigación, a pesar de que el INAI ha ordenado esa exhibición. Y claro, que se retrase la resolución de la investigación, a pesar de que el ex procurador Raúl Cervantes aseguró cuando estaba renunciando que ya estaba concluido el expediente. Cuando se despidió, dijo, no, ese expediente ya estuvo, ya está, oiga, que como, con permiso, fue un placer y vámonos. La empresa también señala a José Antonio González Anaya, a Carlos Alberto Treviño, exdirectores de Pemex, así también como a André Arthur Glorieux, extitular de Pemex Transformación, como parte de la campaña en contra de Odebrecht. Dice que Arely Gómez, que ahora ya está en el Poder Judicial, ¿ya viste? Sí. Arely Gómez es la contralora, exactamente, del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Sí. Arely, entonces, al frente de la Función Pública, inhabilitó a Odebrecht por 4 años para concursar por contratos públicos utilizando un documento prefabricado. Aquí también hay que decirlo, estos cabrones de Odebrecht, que son unos pinches pillos, están queriendo decir, nosotros vamos a cooperar. O sea, sí, la verdad es que nosotros le metimos dinero y compramos gente. Está bien, nosotros compramos a toda la gente de ustedes, los compramos. Estamos muy arrepentidos. Muy impresionante. Muy impresionante. Estamos muy arrepentidos. Y como estamos arrepentidos, vamos a cooperar para que ustedes también se chinguen a los que recibieron el dinero. A los que reciben. Pero Pemex se ha negado a reconocer el contrato Tula 1 para construir plataformas de la refinería Miguel Hidalgo. Dicen que la Secretaría de la Función Pública inició investigaciones en contra de Odebrecht sin incluir a los funcionarios, usó pruebas ilícitas, le sancionó sin contar con facultades, le impuso dobles multas y no citó a los testigos de cargo. Así que los brasileños, que incluso tenían un departamento especializado, un departamento oficial especializado en comprar gente, en repartir sobornos en Latinoamérica, tenían una oficina para eso.
En México salieron chingados. Pues para que veas. Y mira que Brasil y México, o sea, la transiña do nascimento. La transiña do nascimento. Aquí los brasileños, ahora sí que se las dejaron doblada. Dobladiña, obladí, obladá, dobladiña, obladí, obladá. Entonces, salieron trasquilados ante el priismo. Ustedes conocen al priismo, que han hecho del trinquete, la impunidad, su política. Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!